de los... ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? A ver, déjame ver. Ok, bueno, los que no alzaron la mano, les animo, lean el libro de los Hechos. Es el quinto libro del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego Hechos. Los Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos es un libro histórico, es decir, relata la historia de los primeros 30 años de la iglesia, cómo empezó, cómo se desarrolló. Ahí vas a ver hasta sermones. Yo creo que yo creo que nomás te da una idea, un bosquejo de lo que predicó Pablo y Pedro y todos esos líderes del primer siglo. Pero una de las cosas que es muy notable en el libro de los Hechos es que la iglesia del primer siglo era muy fervorosa y ardientemente evangelizaba, es decir, compartían el mensaje de Jesucristo. Y fíjate una razón que eran tan entusiasmados ¿verdad? Con tanto fervor compartían el evangelio de Jesucristo, es porque ellos estaban convencidos de que solo mediante Jesús se puede conocer al Dios verdadero, y que solamente en el nombre de Jesús hay salvación y en nadie más. Y como en esa época, como en la época de hoy, si hay algo que ofende a la gente es esto: la creencia. Ustedes cristianos dicen que solo Jesús salva. Oye, me gustan muchas cosas del cristianismo, me gusta cómo se la llevan ustedes bien, a lo menos a vez en cuando. No estoy jugando. ¿Verdad? Me gusta esto y lo otro del cristianismo, pero esa parte que ustedes insisten en decir que solo Cristo salva, y luego para colmo, para acabarla de moler, ustedes insisten de hablar con otras personas y convencerlos que su religión es errónea y tratan de convertirlos al cristianismo. Eso me ofende. ¿Por qué no? Si quitaran eso, tal vez yo considerara ser cristiano. Wow, piénsalo. Si se quitara la verdad, la doctrina, la enseñanza cristiana, que no hay que ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual la gente puede ser salva. Si eso se quitara del cristianismo, equivale a arrancarle el corazón, porque esa creencia es lo que motivaba a los apóstoles. Amén. Cuando tú estás convencido que esto sí funciona, ¿verdad? Que como que nace un entusiasmo nuevo en ti para compartir. Está como una tontería que yo cometí hace unos meses pasados. Les he relatado, paréceme que hace unos meses pasados, hace como un año, que no, Arminda, que compramos ese abrelatas, así se dice, abrelatas, can opener. Compré un abrelatas que te quita la tapadera sin dejar la parte filosa. Me estoy explicando, sin dejar filo. En el bote, y lo compré y lo usé y parece que ni estaba funcionando, y le metes unos casi hay unos, y se abre y dice, oh my God, ¿qué está? Yo me emocioné tanto que hasta lo puse en Facebook. No, de veras, yo tomé un video y dije, si tú quieres comprar un abrelatas que funciona, fíjate lo que yo, carambas, sin vergüenza que soy. Estoy en una tienda que yo voy, les recomiendo que vayan a lo menos cada 2 días. Si están remodelando su casa, vayan a lo que se llama Habitat. Todos digan Habitat. Díganlo en inglés, Habitat. Anyway. Está ahí por la Singleton, no Singleton, es la Singleton. Está ahí por la calle Singleton y la Hampton Road, ahí un edificio grande. Anyway, y venden toda clase de cosas para casa, puertas, ventanas. Y yo estaba ahí y había varios productos. La compañía que hace ese le estoy perdiendo mucho tiempo diciendo una historia tonta, ¿verdad? Pero estaba vendiendo cosas. La compañía se llama Axo, ¿verdad, mujeres? ¿Ustedes conocen la marca Axo? Oh my God, qué clase de mujeres, oh my God. ¿Quién ha oído de la compañía Axo? Hacen toda clase de utensilios para la cocina. Anyway, es una de las mejores. Tenían un montón de Axo ahí, y entre ellos ese abrelatas que yo compré. Y me fijé que estaba una negrita ahí, y lo levanta y lo pone para atrás. Y yo que de veras, nomás porque predico, no piense que yo soy muy alerta, muy aventado para ir a hablar con él. A mí me cuesta, a mí me cuesta.
A mí me cuesta. A mí cuando viene una persona nueva, perdónenme, hay diferente, ok, me pueden perdonar que hay gente que funciona diferente, y si llega una persona nueva, yo tengo que decir, Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdame a ir para presentarme, a hablar con esta persona, ¿verdad? Pero vi a esa mujer levantar el abrelatas y lo puso para atrás, y yo me atreví a ir sin titubear. Señora, este es el mejor abrelatas que existe. Y si usted no lo compra, yo ya tengo uno y yo pagué $20, $22. Aquí se vende por 10. Si no lo compra usted, yo lo voy a comprar. Tengo un extra. Se lo agarró y lo compró. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo estoy convencido que es el mejor abrelatas en el universo. Los discípulos estaban convencidos que no hay otro Salvador más que Jesús y que solo Él salva. ¿Están conmigo? Amén. Y eso es lo que los motivaba. Esta mañana yo comencé a hablar la semana pasada acerca de 3 cosas que nos motivan a evangelizar. 1, la singularidad del cristianismo. De veras, no nos gusta hablar así porque yo sé que suena presumido, suena orgulloso. El cristianismo es la mejor. No sé si uso la mejor, pero el cristianismo es una religión, o si le quiere llamar, es singular. El evangelismo sucede en virtud de la singularidad de Cristo mismo, y el evangelismo sucede por tercera razón, por la singularidad del cristiano y la experiencia cristiana. Repasando lo que mencioné la semana pasada, la singularidad del cristianismo nos motiva a evangelizar. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Verdad? Nosotros no podemos dejar de hablar de... ¿Qué dijeron los apóstoles? No podemos dejar de hablar de las maravillosas enseñanzas de Cristo. No podemos dejar de hablar de ese primer sermón que escuchamos a nuestro maestro enseñar, el sermón del monte. ¿Are you kidding? Menos soy salvo por el sermón del monte, con lo que dijo Cristo ahí. ¿Qué dijeron? Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué nos está enseñando esto? ¿Verdad? Nos enseña, ¿verdad?, que ellos estaban convencidos que solo en Jesús se encuentra la salvación, porque ellos habían visto y más de 500, mira, déjame decirte, no nomás los 12 discípulos, había más de 500 personas que habían visto los eventos, los sucesos, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿verdad?, más estupendos. ¿Qué palabra hay, hermano? Más trascendentes. A mí me gusta la palabra trascendente, no se suena out there. Pero no, estoy vacilando. Ellos vieron los sucesos, eventos más trascendentes que habían sucedido en toda la historia, como nunca había sucedido en la historia del mundo, hermanos, que vamos a mencionar un poquito ahorita, ¿verdad? La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña esto, verdad? Que en contraste a las demás religiones, el cristianismo y el mensaje del evangelio se basa en ¿qué? ¿En enseñanza? Se basa en hechos históricos, cosas que sucedieron, cosas que Cristo hizo. Ahora, no me malinterprete, como dije la semana pasada, no estoy enseñando que, no estoy diciendo, no me malinterprete, no estoy diciendo que la enseñanza no es importante. Come on, Cristo dijo la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Está conmigo? Enseñanza es importante. Cristo lo dijo, es parte íntegra de lo que se llama la Gran Comisión, Mateo 28, 19 al 20, donde Cristo dijo, ¿qué es lo primero que Cristo le dijo a sus discípulos hacer? Vayan y hagan discípulos. En otras palabras, hagan discípulos, ¿verdad? Y número 2, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te habla primero la salvación.
hagan discípulos. En segundo lugar, bauticen los discípulos, ¿verdad? Háganlos parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y número 3, la tercera cosa que Cristo dice es enseñándoles que hagan todo lo que yo les he mandado. Pero ¿te fijas el orden? Primero viene la salvación y hasta que seas salvo, no vas a poder comprender la enseñanza. ¿Qué no dice eso la palabra de Dios? ¿Por qué les estoy preguntando? La Biblia sí dice. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2 que hasta que una persona es salva, las cosas del evangelio, las cosas espirituales parecen tontería, parecen locura. No es hasta que uno es salvo y Dios le limpia el coco a uno y el corazón que uno puede, wow, ¿cómo pude estar tan ciego? ¿Verdad? ¿A cuánto le sucedió eso? ¿Verdad que sí? ¿Qué es el punto? El evangelio primero enseña, necesita ser salvo y luego ser enseñado. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en contraste a las demás religiones, los musulmanes, Buda, Confucio, las religiones orientales, esas religiones giran alrededor, no de hechos históricos, giran alrededor y se centran en una enseñanza filosófica del fundador. ¿Están conmigo? La manera que ellos dicen que podrás salvo o hay la posibilidad de tener una vida placentera después de la muerte es practica la enseñanza. Si practicas la enseñanza, tal vez vas a tener un futuro mejor después de la muerte. ¿Cuánto dicen amén? Ese contraste, ¿verdad? ¿Verdad? El cristianismo se basa en eventos históricos. ¿A qué eventos me refiero? ¿Verdad? Lo estoy haciendo muy largo. El primer suceso es lo que el cristianismo llama la es la encarnación. Digan conmigo, la encarnación, ¿verdad? ¿A qué se refiere? El hecho que Dios tomó cuerpo humano. El cristianismo es la única religión que dice que Dios tomó cuerpo humano. Amén. Un seguidor de Jesús llamado Juan escribe en su evangelio llamado el Evangelio de Juan. Él dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego más adelante en el verso 14, y el verbo se hizo carne. Como dice otra versión, tomó cuerpo humano y vivió entre nosotros. ¿Están conmigo? Así que, eso es lo que enseña, el hecho que Dios tomó cuerpo humano. Las demás religiones, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? La manera de encontrar a Dios es mediante la enseñanza. El cristianismo dice, nadie puede encontrar a Dios. En fact, el cristianismo dice, ¿verdad, Marco? Dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de Romanos, no hay nadie que busca a Dios. Algunos de ustedes me están viendo. Yo sí, yo desde chiquito, yo decía el rosario y yo decía esto y lo otro. La Biblia, o tú estás en lo correcto o la Biblia está en el error. La Biblia dice, nadie busca a Dios. Cristo dijo, yo vine a buscar, yo vine a encontrar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? El cristianismo dice no, verdaderamente las religiones dicen a Dios se encuentra por medio de la enseñanza del fundador. El cristianismo dice Dios mismo tomó forma humana para venir a buscarnos y salvarnos. El segundo evento histórico sobre el cual se basa la salvación. El segundo evento que abre la puerta al cielo, que abre la puerta a la presencia de Dios. Nosotros que somos pecadores, ¿qué evento es? La crucifixión. Digan conmigo, la crucifixión. Y te digo desde ahorita que Jesús no murió una muerte normal. La Biblia dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Que Cristo murió todos digan por nuestros pecados. Una palabrita así tan chiquita pero ¿sabe lo que significa por? Significa en lugar de. Cristo murió en el lugar de nosotros. Nosotros merecíamos el juicio de Dios. Nosotros merecíamos ser separados eternamente de la presencia de Dios. Amén. Pero
Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él sufrió la muerte, la condenación que tú mereces. ¿Están conmigo? Por eso clamó en la cruz: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él fue literalmente abandonado. No le quitaron la vida, ¿verdad? Él no murió por, ¿cómo se dice la palabra? Por perder sangre. I know there's a word for it, okay? Pero, ¿verdad? Dice la Biblia que Él entregó su espíritu. Cristo dijo: yo tengo la autoridad. Fíjate, Cristo murió, no murió una muerte. No le quitaron la vida, hermanos. Él murió cuando Él escogió morir. Él dijo: yo tengo la autoridad. Que no dijo en Juan capítulo 10, yo tengo. Fíjate, wow, qué atrevimiento, qué verdad. Yo tengo la autoridad para sacrificar y poner mi vida, y yo tengo la autoridad para volverla a tomar. Oh my God. Ay, los miro tan emocionados como yo. No, estoy jugando con ustedes. Pero déjenme decirles, fíjate lo que dicen los evangelistas, los que escribieron Mateo, Marcos, Lucas. Repetida, todos dicen: Él entregó su espíritu cuando Él escogió. Fíjate, no estaba ahí. ¿Están conmigo? Hombres que eran crucificados. ¿Por qué piensan que estaba ese palo ahí abajo? ¿Lo pueden ver? Esta parte de la cruz. Porque cuando eran crucificados, lo ponían nomás donde podían pararse ahí, y para resollar, para expirar, what's the word? Para respirar. Tenían que, cuando estaban crucificados apenas podían hablar, pero dice la Biblia que Cristo a gran voz clamó: consumado es, terminado es. Padre, a ti te entrego mi espíritu. Él estaba en control, ¿verdad? Y luego el tercer evento. ¿Qué es lo que estoy enfatizando? Algo que ustedes, porque algunos de ustedes piensan: la razón que tal vez soy salvo es porque estoy tratando de ser bueno. Dios no te salva porque tú tratas de ser bueno, aunque debes de tratar de ser bueno. Eso es lo que hace Cristo en tu vida. Te da la fuerza para tratar de ser bueno. Pero tú eres salvo por una razón únicamente: porque Cristo pagó por tus pecados en la cruz. Y el tercer evento histórico sobre el cual se basa la salvación es la crucifixión de Jesús, ¿verdad? O ya mencioné, perdóneme. El tercer evento es la resurrección. Dígalo conmigo: resurrección de Jesús, ¿verdad? Que comprobó que Él de veras es quien Él reclamó ser. Amén. Hermanos, come on. Si Cristo hubiera quedado muerto, nosotros no estuviéramos aquí. Ok. Es más, la única explicación razonable por la existencia de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? Porque Cristo resucitó. La iglesia no existe porque los discípulos dijeron: oye, muchachos, pues ya nuestro jefe se fue, pero nosotros no nos vamos a rajar, vamos a continuar. Ellos no dijeron eso. Era una bola de cobardes, man. Todos patas, ¿para qué son? Corrieron como conejitos ahí escondiéndose. Ellos no se juntaron y dijeron: oye, ¿sabes qué? Oye, Pedro, ¿no te acuerdas que Jesús dijo que se iba a resucitar al tercer día? Fíjate nomás, sí lo dijo, ¿verdad? Que estamos pensando. Ellos no dijeron, ya está llegando el domingo, ya son las 11 de la noche. Hay que dormir para levantarnos temprano, como a las 5 de la mañana, cuando está rayando el sol, e ir a la tumba para a ver si me resucita. Ellos no dijeron eso. Es más, cuando las mujeres vinieron anunciando: resucitó. Tontas, mujeres, mujeres. Right? ¿Están conmigo? Pero ¿qué hizo la diferencia? El evento histórico más, yo no sé qué otra palabra. Yo me maravillo de Marco, que yo me quedo sentado ahí y dice: Lord, ¿cómo sale con estas dos palabras, man? Sí, yo tengo que copiarlo a él para pensar. Pero la única palabra que puedo pensar es este evento que partió el calendario. Amén.
hace, dese, que no, algo así, ¿verdad? ¿Están conmigo? La resurrección de Jesús, que confirma y comprueba que Él es quien Él reclamó ser. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Evangelio se basa sobre eventos históricos, mientras otras religiones se basan en enseñanzas filosóficas, ¿verdad? Y son estos eventos que la iglesia o que la Biblia llama el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Yes, a ver, ¿dónde estoy? Y el hecho, escúcheme con esto. A mí siempre mi yerno me acusa de pensar, no que soy un pensador profundo, pero que siempre me dice, you think too much, don't overthink it, no lo pienses de más. Yo creo que mi problema es que no lo pienso de lo suficiente, pero no sé si ustedes han pensado en el significado de la palabra evangelio. Tal vez la palabra más común que nosotros ¿cómo nos gusta autonombrarnos? Somos como que les costó decirlo, ¿verdad? Somos evangélicos, somos gente que cree en el evangelio. ¿Se han puesto a pensar qué significa la palabra evangelio? ¿Esa palabra la inventó la iglesia? No. Yo me maravillé cuando leí esto hace unos años pasados. La iglesia no inventó, la iglesia no se juntó, Pedro, Mateo y todos los apóstoles. A ver, ¿qué le vamos a llamar a este mensaje que vamos a predicar? ¿Por qué no le llamamos esto y lo otro? El evangelio, that's a good one. No. La palabra evangelio se usaba comúnmente ahí. ¿Y saben lo que significa la palabra evangelio? Buenas noticias, pero no nomás noticias, ¿verdad? O noticias normales, cotidianas, que fulana salió embarazada, no, la palabra que es más estoy aburriendo, viene de la palabra griega que casi se pronuncia igual como en el español, evangelión. La raza hispana son más truchas. En lugar de estar ahí jugando, traduciendo y como el inglés, la palabra griega es evangelión. ¿Cómo se les ocurre poner gospel? ¿Por qué no dijeron evangelón? Pero se usaba esa palabra en ese tiempo para noticias de gran impacto, noticias de un suceso o evento que cambia tu vida, que impacta. ¿Están conmigo? Pues, déjenme darles un rápido, a ver si no los aburro con esto. A mí me gusta. ¿Cuántos de ustedes les gustan las historias y las películas que tratan con con Grecia, esa época ya del 500 años, 400 años antes de Cristo? ¿Cuántos vieron la película? Tiene unas escenas ahí medio raras, pero al menos entre una pareja casada, ¿verdad? Pero la película es que una vez en inglés yo mencioné esa película titulada Los 300, The 300. Hijo, me siento como un cobarde, me siento como un enano, me siento como una hormiga con esos hombres que los persias estaban echando tantas flechas que oscurecía el sol. ¿Y saben lo que dijeron esos griegos? Que bueno, vamos a morir con una sombra, en sombra. Man, talk about solo los chicharrones truenan. Eso sí es. Anyway, ¿qué es el punto? Los persias invaden a Grecia. Como unos 100,000 soldados invaden Grecia. La ciudad de Atenas solo pudo juntar 10,000 soldados. Se preparan en el campo, en la llanura que se llama Maratón. Híjole, el rey persa, así se persa. Él tiene sus 100,000 hombres. En la noche hace esto: voy a dejar 20,000 hombres
estos 10,000 pronto lo acabamos con ellos. Yo tomo el resto de mi ejército, doy vuelta por la península de Grecia y me voy al otro lado y yo voy a atacar Atenas mientras esos tarugos los estamos matando. Tarugos nada. Esos 10,000 hicieron garras a los persas, los vencieron en 3 horas. ¿Ah? ¿Los han visto en las películas cómo se ponían y marchaban con sus, ¿verdad? Con sus lanzas. Anyway, le estoy dando mucho detalle. Entonces el general griego manda un mensajero, un heraldo. Es más, ¿sabe lo que llamaban estos heraldos? Evangelistas, que llevara buenas noticias a Atenas. Él corrió de la llanura de Maratón por 26 millas sin parar. Llega al Senado y comienza, dicen los historiadores, comenzó a declarar: Evangelión, Evangelión. Buenas noticias. Hemos conquistado. Falleció, cayó al piso muerto. De ahí es donde instalaron o instituyeron la carrera en las Olimpiadas, el maratón, una carrera de 26 millas para honrar a, se llama Fidípides, ¿verdad? Para honrarlo. Pero ¿qué es el punto? ¿Qué es el punto? El punto es, ¿qué es un evangelión? ¿Qué es un evangelio? Buenas noticias que algo se ha hecho en tu favor. ¿Ven la diferencia? ¿Qué si Fidípides hubiera entrado al Senado? Evangelión, los persas vienen, tienen que defenderse, saquen sus espadas o patas. ¿Para qué son? Corran a las montañas. ¿Sería eso? Te tienes que defender. ¿Sería eso buenas noticias? No. Buenas noticias son algo se hizo. ¿Están conmigo todavía más o menos? ¿Están captando la idea? Porque mucha gente piensa, cree en el evangelio. Eso significa que, oh my God, ¿qué significa? Hay que guardar los 10 mandamientos. No. El evangelio no es el evangelio no es: viene el juicio de Dios, vas a ser juzgado, pero tú te puedes defender tratando de guardar los 10 mandamientos y tratando de ser lo más bueno que puedas. ¿Eso es un evangelio? No, el evangelio es algo sucedió en la historia sobre que nos asegura que podemos ser salvos o que somos. Fíjate cómo lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, no sé si tengo esa escritura, Jonas, 1 Corintios 15, 1-4, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Permítanme recordar la buena noticia que les prediqué. ¿Están conmigo? Yeah, there it is. Permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Esa es la buena noticia que los salva, ¿verdad? Si ustedes siguen creyendo el mensaje. Yo les transmití a ustedes lo más importante. ¿Y de qué consiste? ¿Qué es lo más importante? Cristo, dígalo conmigo, Cristo murió por nuestros ¿qué? Pecados. Eso es lo más importante. Cristo murió por nuestros pecados. Déjame decirte, Cristo no murió para hacerte rico. Una vez escuché, Franz, no te estoy exagerando, hasta lloré. Que escuché un gringo viejito predicar, muy popular, y dijo: Cristo vino para hacernos ricos. Qué estupidez es eso, hermanos. Cristo vino con un propósito. Perdóneme que si uso palabras vulgares o se ofende, pero perdóneme. ¿Me perdonan? Bueno, oí a todos, pero va a tener que perdonarme. Hermanos, eso es ofensivo al evangelio de Jesús. Eso es ofensivo a la persona de Jesucristo. Eso ofende, insulta la razón que Cristo vino por un propósito. ¿Sabes qué? Y déjame decir, no sé si debo de decir, no vale más no decirlo. No más voy a concentrarme en decir, Cristo vino para resolver nuestro problema de pecado. No hay otra cosa que te lleve al infierno, a la condenación eterna, más que el pecado. Y en cierto sentido no es el pecado que te lleva al infierno, es el pecado que no permites y no le pides a Dios que te perdone.
¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están seguros que están? Porque dijo Salomón, no hay hombre que no peque. Pero la gente que va a estar en el cielo, ¿por qué vamos a estar en el cielo? Porque la hicieron, porque no, porque Cristo pagó y murió por tus pecados, pagando tu deuda de pecado. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué es el evangelio? Cristo, dígalo conmigo, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Fue enterrado, las palabras de veras murió, al tercer día, y al tercer día, ¿qué sucedió? Fue levantado de los muertos. Amén. Él vive para siempre, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Segundo lugar, ¿por qué evangelizamos? Número 2, por la singularidad de Jesús. No hay otro como Él. El apóstol Pablo, Pedro, como dijo, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Más claro no se puede decir, ¿verdad? Mucha gente se ofende, especialmente en estos días de, ¿cómo se dice en español? Political correctness. Never mind. Gente se ofende. ¿Cómo pueden ustedes? ¿En qué mente cabe que los cristianos, el cristianismo dice que solamente mediante Cristo hay salvación? Y se nos acusa de tener una mentalidad cerrada, de ser intolerantes, ¿verdad? Y ¿sabe lo que piensa mucha gente? Que nosotros estamos diciendo, o que el apóstol Pedro, o que la Biblia enseña, ¿verdad? Que estamos diciendo que no hay cosas buenas en las demás religiones. No estamos diciendo que no hay cosas buenas en las demás religiones. Cualquier persona que ha estudiado un poquito de las demás religiones, hay libritos que puedes comprar y te da comparaciones. Y una de las cosas que te fijas es que las otras religiones, o el cristianismo, dice muchas de las cosas que las otras religiones dicen. Cristo no fue el único que dijo, ¿cómo se dice en español? The golden rule, haz a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti. La regla de oro, aunque no creo que lo dije exactamente como Cristo lo digo, pero están conmigo, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que Buda, los hindús, musulmanes más o menos dicen lo mismo? Y tú dices, oh my God, ¿de veras? Sí. Nosotros no estamos diciendo, y el cristianismo no dice que no hay cosas buenas en las demás, que las religiones no contienen una medida de sabiduría y obras caritativas. Lo que estamos diciendo es esto, y lo que dice la Biblia es esto. Dice que Cristo es alguien que nadie y ningún otro fundador dijo ser. Cristo dijo ser el Salvador del mundo. ¿Está conmigo? ¿Verdad? Dijo ser el Salvador del mundo. Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ¿verdad? Nunca reclamaron ser el Salvador. Ellos nunca dijeron, en mi nombre se encuentra la salvación. ¿Están conmigo todavía? ¿Qué significa salvar? O salvador, o salvar, significa liberación de un peligro o algún problema. ¿Qué es el problema humano? Todas las religiones básicamente dicen lo mismo. El problema humano es el pecado, right? Ser egocéntrico, buscar siempre la tuya, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué tan frecuentemente somos infelices? ¿Por qué el mundo está lleno de miseria y dolor, ¿verdad? Y tanto sufrimiento. ¿Por qué a veces la gente nos esforzamos a cambiar y cambiamos muy poco? ¿Por qué? El pecado, queridos hermanos. Amén, el pecado, ¿verdad? ¿Verdad? El pecado. Y como dije, básicamente todas las religiones creen esto, que el pecado es el problema más grande que acobia a la humanidad. La diferencia está en esto: ¿cómo se resuelve el pecado? El budismo dice que nuestro problema más grande es a causa de nuestros deseos. Si puedes controlar tus deseos, esos deseos de siempre adquirir más, de tener más. ¿Están conmigo? Hasta yo mismo tengo esa. ¿Por qué siempre quiero más? ¿Por qué a veces no estoy satisfecho? Y tal vez tú me estás juzgando y dices, ¿por qué eres pecador, pastor? Arrepiéntese. No sé, pero el punto es este. El budismo dice eso, ¿verdad?
Nuestros problemas son a causa de nuestros deseos, el egoísmo, la codicia, siempre anhelan de poseer más. La manera que tú puedes resolver ese problema de pecado es meditando, profunda meditación y disciplina. Siéntate, y eventualmente eso va a resolver esos deseos malos que tú tienes, ¿verdad? En fin, ¿de quién es la responsabilidad de vencer el pecado? Tú. El hinduismo básicamente, ¿verdad?, enseña lo mismo, pero es más pesimista, porque ellos creen. ¿Cuántos han oído la palabra karma? No me gusta tu karma. No, es que karma le sucedió a fulano. Y tú dices, karma, ¿qué clase de comida es esa? Karma es la idea que si tú no vences el pecado y el egoísmo en esta vida, vas a ser reencarnado, vas a tener que pagar. Y la manera que los hindús creen que vas a tener que pagar es, ¿verdad?, vas a tener que ser reencarnado. Han oído la doctrina de reencarnación, ¿verdad? Hay gente famosa que dice, ¿verdad?, yo creo que yo viví en otra época, ¿verdad? Anyway, pero vas a tener que ser reencarnado para vivir otra vida y otra oportunidad para tratar de vencer el pecado. Y si no lo haces, vas a entrar en un ciclo tal vez interminable de reencarnaciones donde tú vas a tener que pagar. Islam es un poquito mejor, ¿verdad? Porque a lo menos Islam menciona, no sé si ustedes han escuchado esto, Islam a lo menos menciona la misericordia de Alá. Amén, misericordia. Y uno escucha el Islam y dice, al fin, a lo menos mencionan misericordia. Y ¿sabes qué? Cada capítulo, cada uno de los, parece que son 114 capítulos del Corán, abren, la primera expresión es, ¿verdad?, dice, en el nombre de Alá, el benéfico y misericordioso. Y tú lo lees, wow, hay esperanza, el benéfico y el misericordioso. Pero ya cuando lees los capítulos te das cuenta con quién Alá es benéfico y misericordioso: con los que oran 5 veces al día. Por eso ustedes ven los musulmanes de donde estén, paran en medio de la carretera si es necesario y se ponen a la orilla para poner su alfombra y orar. Y no estoy exagerando. Alá es misericordioso cuando los que guardan los 5 pilares de la fe musulmán, ¿verdad?, los que dan limosna y los que obedecen a la ley al pie de la... ¿Me estoy explicando? En otras palabras, tú eres el que tiene que resolver tus pecados. ¿Cuántos se acuerdan que hace unos meses pasados que murió Muhammad Ali? ¿Ustedes saben quién es Muhammad Ali? Pero si te pregunto quiénes son los 12 apóstoles. Estamos aquí entre familia. Una de las cosas, tú sabes que Muhammad Ali se convirtió en musulmán. Y una de las cosas que dijo su hija, que él nunca rehusaba firmar su autógrafo. Tengo que preguntar a Marcos cómo se pronuncia esta palabra. Nunca, no importa qué tan ocupado estaba, cuando llegaba, sea el más pequeño, el más grande, él siempre no rehusaba a nadie firmar su autógrafo. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué siempre nunca rehusaban? Porque él estaba creyendo que cada vez que él trataba a alguien bien, que arriba en los archivos divinos, en la corte de Dios, se estaban archivando ahí, se estaban acumulando buenas obras, y tal vez un día él sería aceptado por Alá. ¿Están conmigo? Fíjense, el punto principal, estoy diciendo, yo sé, ya miro a algunos de ustedes que están así, perdónenme, no. Hasta yo me estoy aburriendo un poquito. No. Fíjense lo que todas las religiones tienen en común. Tú eres el que tienes que resolver tu problema de pecado. ¿Se fijan de eso? Todos, meditando, haciendo obras caritativas, haciendo esto y haciendo lo otro. ¿Están conmigo? Ningún fundador de las religiones, ni Mahoma, ni Buda, ni cualquier otro fundador reclamó ser salvadores. Básicamente todas las demás religiones, ¿sabe lo que enseñan todas las demás religiones? En esencia, de hecho, en ningún otro hay salvación más que en ti. Porque no hay bajo el cielo otro nombre más que el tuyo. Equivale a decir eso. No hay otro nombre más que el tuyo.
mediante el cual podemos ser salvos. Fíjense las últimas. ¿Saben ustedes? Yo sé que no lo saben, o tal vez hay un trucha aquí que sí lo sabe. Pero ¿saben cuáles eran las últimas palabras de Buda? Las últimas palabras que él exhaló, que él dijo, eran: esfuércense sin desmayar. Fíjate la comparación entre las últimas palabras de Buda y las últimas palabras de Jesucristo. Buda, esfuércense sin cesar. Las últimas palabras de Jesucristo: consumado es, terminado es. ¿Qué significa eso? El precio se ha pagado totalmente. Tu deuda de pecado se ha pagado completamente por la muerte de Cristo. Amén. ¿Se fijan? ¿Qué diferencia? Miren, no es cuestión que nos estamos comparando a las demás religiones. No hay comparación. Ellos nunca dijeron: en nuestro nombre hay salvación. Cristo es el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos dicen amén? Me acuerdo, no sé si tú sabías, pero yo de la edad de 8 hasta mi conversión radical a los 17 y pico, yo asistía cada domingo a la iglesia presbiteriana, a la escuela dominical. Pero muchas veces yo me escapaba de la escuela, me iba de la escuela y entraba a la iglesia. Me gustaba cómo cantaban, muy formales. Uno de los cantos que cantaban era Roca de la eternidad. Pero en inglés: Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Pero hay una estrofa que dice, solo el cristianismo dice esto: aunque yo aparezca fiel y aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, puedo mi perdón hallar. Solo el cristianismo canta eso. ¿Le podremos dar un aplauso a nuestro Salvador Jesucristo? Yo no necesito a alguien que me diga: esfuérzate. Yo no necesito a alguien que me diga: esfuérzate sin cesar. Lo he estado haciendo por 50 y pico años. Y ustedes todavía me escuchan decir: hermanos, no soy el hombre que yo quisiera ser, la persona que yo quisiera ser. Pero doy gracias a Dios que no era, ¿verdad?, el que era. ¿Amén? ¿Qué estoy diciendo? Como dijo Pedro, no pretendo haber alcanzado la perfección. ¿Están conmigo? ¿Ve la diferencia? Así que yo no necesito a alguien que me diga: esfuérzate. Yo necesito a alguien que me diga: yo te salvo. Amén. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Además, ¿verdad?, no solamente necesitamos a alguien que pague por nuestros pecados, necesitamos una nueva naturaleza. Dime, ¿cómo se llama? Y siempre me confundo. ¿Cuándo Mahoma? ¿Lo dije bien? Ok, porque a veces lo pronuncio en inglés. ¿Cuándo? Los gringos lo tienen al revés. Nosotros lo decimos bien. Anyway. ¿Cuándo Mahoma? ¿Cuándo Buda? ¿Cuándo Confucio? ¿Cuándo esos místicos orientales dijeron: yo te doy mi naturaleza, yo te doy mi fuerza? No lo pueden hacer. ¿Por qué? Son hombres. Pero Cristo, ¿qué hace? Cuando tú te entregas a Él, créeme, yo sé que parece increíble porque tú estás sentado ahí: hermano, quisiera entregarme a Cristo, pero yo sé cómo soy. Yo sé, me gusta la vironga, me encanta la vironga, ¿verdad? Me encanta esto, me encanta lo otro, pues también a mí. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo viene a tu vida, literalmente Él viene a tu vida y te da un nuevo corazón, queridos hermanos. Amén.
lo que ningún otro fundador de religión puede hacer. ¿Por qué? Son hombres, pero nuestro fundador no solamente fue hombre, es Dios en forma humana. Solamente el cristianismo puede decir: mayor es Jesús que está en ti. No sé por qué estoy gritando. Mayor es el que está en ti, Jesús, que el que está en el mundo. Amén. Solamente cristianos pueden decir, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive, ¿qué? Cristo en mí. Oh my God. Me estoy sintiendo como que apenas me estoy convirtiendo otra vez. Déjame decirte, estas verdades son lo que me mantiene convertido, queridos hermanos. El evangelio no es nomás el paso inicial para ser cristiano. Hermanos, el evangelio es lo que nos salva diariamente. ¿Alguien dice amén? Yo no sé por qué les estoy diciendo tanto que digan amén, pero díganlo de todos modos. Somos, ¿verdad? Compartimos. Déjame terminar con algo corto ya. ¿Por qué debemos de compartir? ¿Por qué? Porque estamos compartiendo los eventos más estupendos en toda la historia del mundo. El evangelio no se trata de mí. Amén. Cuando yo estaba en la apostólica, una iglesia santurrona que con todos mis respetos, pero hermanos, caramba, hermanos. Oh my God, que a veces se exigía cosas que, oh my Lord, oh my God. Perdón, no hubiera dicho eso, pero ya lo dijo, ya salió. Como quisiera a veces volver a esas cosas. Pero hay iglesias, queridos hermanos, que son como los fariseos que Cristo describe en Mateo 23. Van por todo el mundo para hacer discípulos, pero los hacen hijos del infierno 7 veces peor. Que, nomás están interesados en nuestra iglesia. Armida, tú sabes muy bien, no se podían cortar el pelo, todavía no se podían usar maquillaje, no podían usar ojeras. Cuando nos casamos, gente se sorprende, le estaba contando algo. Cuando Armida y yo nos casamos, ¿qué pasó con mi anillo? Lo tengo, pero anyway, ahí les digo otra historia. Pero no podemos usar anillos porque anillos son del mundo. Dijo el apóstol Pablo que las mujeres no se atavíen con perlas y oro y cosas. Y la Biblia sí dice eso, ¿verdad? Pero ahí estábamos muy santos. Aleluya, muy santos. ¿Están conmigo? Y ni sé por qué se lo estoy diciendo esto, pero somos salvos. Compartimos el evangelio por la singularidad del cristianismo, combatimos el evangelio por singularidad de Jesús y finalmente, ya para terminar, evangelizamos o compartimos el evangelio por la singularidad de la experiencia cristiana. Termino con esto. Fíjate lo que dijo Pedro al paralítico. No tengo oro y no tengo plata. Le dijo, pero tengo una buena enseñanza. Digo eso, le dijo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Lo que tiene todo cristiano. ¿Amén? ¿Qué es lo que tenía Pedro? Lo que todo cristiano tiene. Todo aquel que ha doblado rodilla a Cristo y le ha dicho, Señor, quiero que seas mi jefe, ¿verdad? Me entrego a ti. ¿Sabe lo que sucede? Cristo, mediante el Espíritu Santo, viene para hacer morada en tu vida. Amén. ¿Qué otra religión dice? Ustedes son templo de Mahoma. O Mahoma. ¿Eh? Oh, ustedes son templo de Buda. Solo Cristo, solamente los cristianos, la Biblia dice al cristiano, ustedes son templos del Espíritu Santo. Solo el Evangelio dice, el que no tiene a Cristo, el Espíritu de Cristo no es de él, ¿verdad? Tienes a Cristo en tu vida y así que eso es lo que hace la diferencia. ¿Verdad? Que dice la Biblia, dice aquí la historia, yo espero que se acuerden que los líderes religiosos se quedaron estupefactos, confundidos, como estos hombres simples, hombres sin letra, hombres sin educación. Nosotros tenemos nuestros títulos, nosotros nos graduamos de las mejores escuelas teológicas en el país, y estos tarugos, ¿verdad? Como decía mi abuelito, estos lechugueros, ¿verdad? Todos...
La razón que mi abuelito decía eso es porque vivíamos en California y muchas de las iglesias en esa época, de los 40, 50, pues, eran iglesias pobres y venían los mexicanos y trabajaban en el campo piscando lechugas, pero en la noche allá en el campo, en sus lugarcitos, tenían campañas donde se sentía el poder de Dios y había conversiones en el nombre. Me está entregando. Mi abuelito sabía y le dijo a mi mamá una vez: no, todos esos pastores son puros lechugueros. O seremos lechugueros, pero ¿saben qué? Tenemos algo que el mundo no puede dar. ¡Ay! Cristo Jesús. Cristo vive en mí. Cuando ellos vieron el denuedo, la valentía que ellos con quien hablaban, imagínate estar enfrente de autoridades, hermanos. Si hay con cualquier chota, tú te pones todo nervioso. Imagínate estar enfrente del alcalde, ¿está conmigo? Del gobernador. Ellos hablaron. Hey, no podemos menos que hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y por qué? ¿De dónde vino ese valor? Fíjate lo que dice la Biblia. Porque ellos habían estado con Jesús. Si te falta valentía, ¿qué es mi primer mensaje aquí? Hermano, si te falta valentía para compartir el evangelio, te animo, te exhorto, acércate a Jesús. Porque cuando tomas el tiempo para estar con Jesús, vas a compartir el evangelio, ¿ok? Déjame nomás decirte eso, ya más o menos termino. Número 1, ora. Di conmigo, voy a orar. ¿Qué voy a orar? Número 1, ora que Dios te abra oportunidades para hablar con personas a Cristo. Amén. De veras, ora, pídele al Señor: Señor, prepara a alguien con quien yo le pueda compartir el evangelio. Prepara su corazón, porque mira, si no está el corazón preparado, no importa cuánto hables, cuánto lo condenes, cuánto lo regañes, cuánto grites, es Dios quien tiene que hacer la obra. Amén. Y luego también ora para que Dios ablande mi corazón. Di conmigo: Dios, ablanda mi corazón. Hazme sensitivo. ¿O sensible? Sensible. Di conmigo: hazme sensible a las necesidades de otras personas. Amén. Dile, repite conmigo: dame discernimiento para saber cuándo compartir el evangelio. Y en segundo lugar, si tú no te has entregado a Cristo, ¿qué te he dicho esta mañana? Ya deja de decir: no me siento digno, no estoy preparado. Nadie está preparado. Cristo lo hizo. Amén. No digas: no estoy listo. Nadie está listo. Lo único que la Biblia requiere, fíjate, hay una palabra que siempre está vinculada a la palabra evangelio. ¿Y sabe lo que es? Creer y arrepiéntete. ¿Está conmigo? Arrepiéntense. ¿No? ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambiar tu forma de pensar. Es todo lo que significa, queridos hermanos. Y cuando te cambias tu forma de pensar, ¿qué pasa? Cambias tu forma de vivir. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Verdad? Cuando ya se miró casi muriéndose de hambre, no puedo contarles toda la historia, dejó su casa, se fue de rebelde, voy a hacer mi propia cosa, se fue a una tierra lejana, pero pasó una grande hambre y se le prendió el foco. Dice la Biblia, volvió en sí, ¿verdad? Y dijo, ¿verdad? Cambió su forma de pensar. ¿Qué estoy haciendo aquí muriéndome de hambre cuando los esclavos en la casa de mi padre están viviendo mejor que yo? Voy a ir a mi padre, le voy a pedir perdón. Cambió su manera de pensar. Si en esta mañana o en esta tarde tú decís, es más, hay algunos de ustedes que en cierto sentido ya cambiaron su forma de pensar, más que todavía están ahí jugando con la idea, yo tengo que hacer algo. Deja que Dios lo haga en tu vida.